La gran pregunta del millón, ¿por qué cuando sirvo mi cerveza huele y sabe un poquito como a cartón o papel mojado? Quédate hasta el final y vas a saber por qué sucede esto y sobre todo cómo arreglarlo. Bueno, pues no hay nada peor que después de haber hecho todo el trabajo, toda la chamba, de haber hecho tu lote, de haber elegido las mejores maltas, las mejores levaduras, lúpulos caros, n número de adiciones, después te das cuenta que al servir tu cerveza tiene una nota de cartón o papel mojado, los lúpulos están totalmente callados, casi muertos e incluso puedes tener un cambio de color, algo un poquito más grisáceo, marrón o incluso café en los casos más extremos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la respuesta más acertada seguramente sería oxidación. La cerveza solo necesita oxígeno en un punto dentro de su elaboración y sería justamente cuando se inocula con la levadura y esto va a ayudar a la creación de más biomasa. Sin embargo, eso va a ser para otro video, pero solamente debe ocurrir en ese punto. Después ya no debe de haber ningún tipo de contacto de la atmósfera, el aire, oxígeno con tu cerveza, ya que esto puede generar justamente este off flavor o este sabor no deseado que sería oxidación. En el bagaje cervecero se le conoce como trans 2 nonenal y es justamente eso: sabor, olor a cartón mojado, papel mojado, jerez, ligeras notas a caramelo y sobre todo que apaga todas las características, digamos, brillantes de la cerveza. El oxígeno es el primer enemigo dentro de la línea de fuego de la cerveza y el cervecero y todo el equipo del cellar, por ejemplo, que están revisando toda la parte de cómo se va desempeñando la fermentación, de hacer las transferencias y la parte de empaque, ya sea enlatado, embarrilado o embotellado. Deben de tener muchísimo cuidado y tener las mejores prácticas de forma que el aire, el oxígeno, nunca esté en contacto con el líquido ya terminado, en este caso cerveza. Ahora, normalmente la gran mayoría de la oxidación sucede cuando estamos pasando la cerveza de un lado a otro. Por ejemplo, de nuestro fermentador al bright tank o del unitanque al bright tank. Y esto sucede justamente porque las mangueras o el medio que estamos utilizando para transportar nuestro líquido no está perfectamente bien purgado de lo que sería atmósfera, aire, oxígeno. Ergo, la mejor forma de pelear contra oxidación es tener las mejores prácticas y siempre estar seguro de estar purgando absolutamente todo con un gas inerte, en este caso CO2 o nitrógeno. ¿Esto de qué nos sirve? El gas inerte de alguna forma va a empujar toda la atmósfera, todo el aire, todo el oxígeno fuera de todas nuestras líneas y solamente pues va a haber gas inerte. Cuando la cerveza pase por ahí, digamos sobre estas mangueras o estas tuberías que están totalmente inundadas y llenas de CO2 o nitrógeno, no va a pasar a más. Entonces vamos a hacer el recuento de qué es lo que pasa cuando tu cerveza tiene el más mínimo contacto con el aire o con el oxígeno. El cambio es realmente muy rápido y no hay marcha atrás. Y lo que va a pasar es notas de caramelo que tal vez no son deseadas, sabores a papel o cartón mojado, sabores a jerez. Las notas de lúpulo, por ejemplo, se apagan totalmente y en los casos más extremos existe un cambio de color. No sé si hayan visto estas fotografías de las Hazy IPAs que hacen la comparación de una que está perfectamente bien y otra que ha sido oxidada o que por ejemplo la sirven y la dejan ahí durante 24 horas o unas horas y termina siendo pues totalmente de otro color, algo así como un lodo grisáceo color marrón. La oxidación le pega realmente a todos los estilos de cerveza y tal vez pudiera llegar a ser deseado en una forma muy mínima en ciertos estilos, cervezas que necesitan cierto añejamiento o guarda y que tal vez estas pequeñas notas oxidativas pues complementan bien el sabor. Sin embargo, en el resto de las cervezas no es algo deseado y sobre todo no es deseado en una cerveza que es altamente lupulada. Ya sabemos cuál es la causa, la práctica que tiene la mayor culpabilidad de la oxidación, o sea, transporte de cerveza o a la hora del empaque, todas nuestras líneas. La cosa es, ¿cómo podemos evitar esta oxidación? Pues bueno, serían las mejores prácticas. Purgar absolutamente todo con gas inerte. Si vas a traspasar de un tanque a otro tanque, vas a pasarlo obviamente a través de ciertas mangueras, que esas mangueras estén totalmente inundadas, llenas de gas inerte y que ya no exista ni una gota de oxígeno. También empujar y traspasar tu cerveza entre estos tanques con CO2
sería lo mejor. Y sobre todo pues tener las muy buenas prácticas de pensar en pequeño, actuar en grande. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro tanque, vamos a llamarlo que es de unos 5 BBLs. Cada BBL es 31 galones o aproximadamente 117.5 litros. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a purgar nuestro tanque desde abajo y tener una apertura en la parte de arriba, de forma que nuestro CO2 o nuestro gas inerte, por ejemplo nitrógeno, empieza a inundar desde abajo y poco a poco vaya desplazando todo el aire y todo el oxígeno presente, salga por arriba y esté totalmente lleno de gas. La gran pregunta, oye, ¿cuánto tiempo tengo que purgar? Bueno, una regla, digamos, no escrita, pero que utilizan grandes cerveceros de Estados Unidos, como por ejemplo Russian River en California, es por cada 5 BBLs purgar 30 minutos a unos entre 5 y 10 PSI. Algo suave, de forma que no sea solamente un jet de CO2 y empieces pues como que a hacer una mezcolanza de CO2 y aire y que sea como un torbellino. Tiene que ser algo muy suave, de forma que vaya subiendo lento pero seguro y desplazando toda la atmósfera. Ahora, siguiente punto. También es común que, sobre todo para los cerveceros que están empezando a manejar sus procesos con tanques un poquito más grandes, llámese por ejemplo de 5 BBLs, 10, 15, 30 BBLs, tener siempre una presión positiva antes de hacer el cold crash. Entonces, lo que pasa con el cold crash es de que cuando tienes tu líquido a cierta temperatura un poquito más arriba, y vamos a llamarlo 18 grados, y lo bajas hasta los 0 grados, vas a tener un encogimiento del líquido, un shrink, más o menos es de un 4%. Entonces, todo eso que vas a encoger, pues de alguna forma va a crear una presión negativa dentro de tu tanque. Tal vez no lo suficiente como para implotarlo, aunque pudiera suceder. Pero lo peor de todo es de que si de alguna forma abres alguna válvula, como por ejemplo una válvula de muestreo o alguno de tus brazos, lo único que va a pasar es de que para volver a equilibrio va a chupar lo que sería el aire, la atmósfera a tu alrededor. Entonces, apenas abres tu válvula, va a ser una succión y entonces ahí ya no hay vuelta atrás. Sobre todo eso es letal si lo haces a través del puerto de la llave de muestreo, porque literalmente es inyectar aire a través de ahí y que se mezcle de inmediato con la cerveza, ya no hay vuelta atrás. Entonces siempre hay que tener una presión positiva antes de hacer el cold crash. Esto se logra, por ejemplo, inyectando a través de uno de los brazos, algo así como tener unos 5 PSI, 10 PSI, y después haces tu cold crash. Entonces de alguna forma vas a tener presión positiva cuando se haga el encogimiento, no va a pasar nada y de todas formas vas a tener presión positiva. Esto significa que cuando abras una de tus válvulas va a salir CO2. O si abres tu válvula de muestreo va a salir líquido, no vas a chupar nada. Otro punto, si vas a hacer un dry hop, por ejemplo, ya sea por el puerto de arriba o si tienes un fermentador de estos pues chiquitos como de medio BBL, un BBL, y que dices, bueno, pues voy a abrir la tapa, o tengo algo así como un manway, una pequeña tapa que puedo abrir, agregar los lúpulos y después cerrar, es importante que también siempre tengas una presión positiva. Debes de tener por ahí algún puerto en donde puedas conectar tu CO2, ponerlo tal vez a unos 5 o 7 PSI y que siempre esté entrando CO2 y saliendo CO2 de tu fermentador. De alguna forma esto va a ayudar a que mientras tú estás aventando todos tus lúpulos, pues está saliendo CO2, CO2, CO2 y no estás ingresando aire tal cual. Ahora, que si los lúpulos tienen aire, que si estás introduciendo oxígeno a través de estos lúpulos, podría ser, y hay técnicas para mitigar esto, como por ejemplo tener un embudo que soporte presión. Entonces, pero ahí debes de tener un poquito más de equipo. Entonces cómo funciona es de que tienes este embudo, lo conectas a través de, por ejemplo, un tri-clamp a tu manway, y después normalmente este embudo tiene una como pequeña puerta que bloquea el paso de los lúpulos hasta en la parte de abajo. Entonces simplemente es de que la cierras, conectas con tu tri-clamp, purgas todo tu embudo, digamos, con puro CO2, unos 30 segunditos para estar bien seguro. Después cierras y después simplemente abres la parte de abajo del embudo y caen esos lúpulos pues ya de alguna forma purgados. Es un sistema cerrado, entonces todo absolutamente lleno de CO2 y con cero oxígeno. Pero necesitas un poquito más de inversión y también más equipo. Otra técnica podría ser utilizar la química a tu favor y empezar a utilizar ligeras dosis de metabisulfito.
Esto también puede ayudar a mitigar el posible oxígeno que estés ingresando de tu cerveza y lo va a hacer de una forma muy rápida. Solo te tienes que asegurar de que tu cerveza ya esté bien limpia de, por ejemplo, compuestos azufrados, porque si no puede hacerlos todavía peor. Nunca de los nuncas, esto no ocurre tanto en tanques grandes como de 5 bbl para arriba, pero nunca de los nuncas abras tu fermentador para ver cómo va todo, si todo está bien, si todo está fermentando bien. Si tienes por ejemplo un airlock o si tienes una forma de muestrear, te puedes dar cuenta de tu fermentación muy bien con la caída del pH, la caída de tu densidad y demás. No lo abras solamente para checar porque eso es ingreso de oxígeno. Y finalmente, tu cerveza ya totalmente terminada o en maduración en frío, siempre tenla a bajas temperaturas, lo más cercanas, por ejemplo, entre 4 o 0 grados sería perfecto, sin llegar a congelación. ¿Por qué? Porque de esta forma la oxidación se ralentiza y es pues de alguna forma más lenta y ocurre más lentamente. Y último tip, todas las válvulas antes de hacer tu conexión con el CO2, púrgalas. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, digamos que, hablando de un equipo un poquito más grande, digamos 5 bbl, en donde ya estás utilizando puras válvulas de mariposa y cosas por el estilo, puro tri-clamp. Entonces lo que pasaría es de que si quieres conectar tu CO2, pues bueno, tienes tu válvula y tienes un pequeño espacio justamente entre lo que sería la siguiente tri-clamp y digamos lo que sería la válvula bola, ¿no? O lo que sería la bola que tú activas para abrir o cerrar. Abrir y cerrar. Entonces, ese pequeño espacio es aire, es oxígeno, es atmósfera. Entonces, si no lo purgas, lo que estás haciendo es conectar tu CO2 y ese pequeño espacio, a la hora de que tú abras tu CO2 y después abras tu válvula, es empujar aire, oxígeno, dentro de tu fermentador o tu bright tank. Entonces, todas las válvulas en donde vayas a conectar algo, ya sea para transferir líquido o también para empezar a inyectar gas, se tiene que purgar de alguna forma con CO2. Es muy sencillo hacerlo. Si tienes, por ejemplo, unas tri-clamps, simplemente antes de colocar la tri-clamp, abre un poquito tu CO2, purga, que solamente pues se escuche el CO2 y que digamos esté desperdiciando, pero de alguna forma vas a mitigar el posible daño que pudiera generar ese pequeño espacio. Recuerda todo el tiempo, todo el dinero que le has puesto a esa cerveza. No vale la pena por alguna prisa o alguna mala práctica de quizá me da un poquito de flojera oxidarla y que al final de cuentas pues no sea esa cerveza que tú estás pensando. El mejor consejo sería: piensa en pequeño, actúa en grande. ¿Cuáles son los puntos claves en donde podrías llegar a meter aire u oxígeno a tu fermentador o a tus transferencias? Una vez que los tengas bien ubicados, purga con muchísimo CO2 o nitrógeno. Digo, tampoco 10 minutos para purgar un pequeño agujero, pero purga siempre. Esas serían las mejores prácticas para tener una cerveza lo más estable posible y que tenga esas notas que quieres expresar en tu producto final. Más vale prevenir que lamentar. Eso sería todo. Si la información de este video crees que es valiosa, por favor suscríbete al canal, compártelo, dale like. Eso me ayudaría muchísimo a generar más y mejor contenido. Gracias.